Hello, good morning, my dear friends. So, welcome to this new session. So I'm really happy to have you here, and I hope you are just excellent today. Ok, people. Recuerden, como siempre, lo primero que vamos a hacer es registrar o marcar nuestra asistencia. Y el día de hoy vamos a trabajar lo que es la sesión número 12. Por lo tanto, vamos a descargar el worksheet 3.12. ¿Listo? Y bueno, entonces vamos a ver qué nos trae esta sesión y dice que el día de hoy vamos a hablar de REST, ¿cierto? Vamos a hablar de REST. Y recuerden que REST está ligado a los web services. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los web services? Entonces, los web services, recordemos que son una forma de proveer interoperabilidad entre diferentes sistemas. ¿Sí? Entonces, con los web services podemos intercambiar información o podemos transmitir información de una manera específica y más optimizada, digámoslo así. Entonces, un web service nos ayuda a intercambiar información entre diferentes sistemas, plataformas, etcétera. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y entonces, REST es una lógica o una arquitectura que nos dice cómo esa información se va a transferir o se va a intercambiar. Digamos que REST pone unas reglas y unas estructuras, las cuales indican o nos dicen de qué forma la información se va a transportar de un lugar o un sistema al otro. ¿Listo? Entonces, REST es una lógica o es una arquitectura que nos dice cómo se debe o cómo vamos a transportar esta información. ¿Listo? Eso para que lo tengamos en cuenta. De todas formas, vamos a ver dos videos, son cortos, no son largos, y en estos videos nos van a explicar un poco más a fondo este tema de REST. Permítanme por acá. Y listo, entonces acá tenemos REST y RESTful APIs. Listo, son 5 minutos donde nos van a hablar de este tema. Entonces vamos a prestar atención y vamos a ver en qué consiste o qué es esto de REST. Cuando hablamos de lógicas sobre las cuales podemos construir un API, no podemos pasar por alto a REST. Actualmente, REST es la lógica más utilizada para la construcción de APIs de aplicaciones de software interactivas que trabajan sobre un esquema cliente-servidor. Es muy importante tener en cuenta que hablar de APIs, hablar de REST y hablar de RESTful APIs significa hablar de tres términos totalmente diferentes. Una API, como lo vimos en un video anterior, abstracción de funciones y procedimientos. REST, como tal, es una lógica de restricciones y recomendaciones bajo la cual se puede construir un API. Podríamos decir que es un estilo de arquitectura. Finalmente, una RESTful API es una API ya implementada que está construida utilizando la lógica de REST. Lo que quiere decir que cuando implementamos nuestra API utilizando REST como lógica de implementación, se dice que tenemos una RESTful API. Las RESTful API funcionan estrictamente bajo una arquitectura cliente-servidor, utilizando HTTP como protocolo de comunicación.
En esta comunicación, un cliente puede ser nosotros utilizando y realizando requerimientos desde una aplicación web o móvil, y el servidor es el que recibirá nuestros requerimientos y ejecutará las acciones acorde a nuestra petición. Pero, cuando nosotros realizamos un requerimiento, ¿cómo sabe el servidor qué acciones ejecutar? Aquí es donde entra en juego las especificaciones de REST. En REST, cada procedimiento de nuestra API está compuesto por tres partes importantes: un verbo HTTP, una dirección URI única y la información necesaria que requiere el servidor para satisfacer el requerimiento, incluyendo la información de autenticación del cliente. Los verbos HTTP son identificadores que determinan el objetivo de un requerimiento del cliente. Entre los verbos HTTP más utilizados tenemos GET, POST, PUT y PATCH y DELETE. Y cada uno de estos cumple con un propósito específico. GET se utiliza para los procedimientos que devuelven información al cliente. POST se utiliza para que el cliente pueda crear recursos dentro del servidor, por ejemplo, agregar un registro dentro de una base de datos. PUT y Patch se utilizan para que el cliente pueda editar recursos ya existentes dentro del servidor. Y finalmente, Delete se utiliza para eliminar recursos dentro del servidor. Lo interesante de REST es que la implementación de estos procedimientos del servidor no le interesa al cliente, ni al servidor le importan las implementaciones dentro del cliente para realizar los requerimientos. Son como dos cajas negras intercambiando información entre sí. Es decir, a ninguno le importa en qué lenguaje está programado el otro o qué frameworks utiliza el otro. Y esto se puede lograr debido a que en la lógica REST el servidor debe recibir toda la información necesaria para poder ejecutar cada requerimiento. Esto conlleva tener que definir un formato de intercambio de datos entre las dos partes. Este formato debe ser flexible y puede ser JSON, XML, formato binario o texto plano, siendo JSON el preferido por la comunidad. Debido a que el servidor necesita que cada requerimiento tenga toda la información necesaria para poder ejecutar un procedimiento, se dice que REST es stateless, ya que no se necesita guardar información o el estado de peticiones anteriores para poder satisfacer peticiones nuevas. Cada petición es independiente de otras. He allí el significado de sus siglas: Representational State Transfer. Sin embargo, la arquitectura REST sí admite la implementación de caché para guardar la respuesta de peticiones hechas con anterioridad y de esta forma utilizarlas para poder satisfacer nuevas peticiones de los mismos recursos de manera rápida. Esto se utiliza en los requerimientos de tipo GET. La ventaja de implementar nuestras APIs bajo la lógica REST es que obtendremos APIs de fácil mantenimiento y tendremos una arquitectura modular y escalable dentro de nuestras APIs. Recordemos, REST es una lógica de restricciones y recomendaciones bajo la cual se puede construir un API. Y no olvidemos, no es un framework, ni es un protocolo, ni tampoco está atado a ningún lenguaje de programación. Es una lógica de restricciones y recomendaciones bajo la cual se construyen APIs, resultando en RESTful APIs. ¿Alguna vez te has preguntado? Cuando hablamos de lógicas sobre las cuales podemos construir Alright, people. Entonces, como les decía, tenemos dos sistemas y tenemos un servidor. Entonces, como nos decían, cómo hace el sistema o cómo hace el servidor para saber qué acción debe tomar respecto a la solicitud que se le está haciendo, pues ahí es donde viene a actuar el REST. Entonces, REST es encargado de decirle al servidor qué es lo que debe hacer y cuando recibe esta respuesta, también es el encargado de llevárselo, digamos, al cliente, al sistema y ejecutar la acción que se está solicitando, en este caso subir foto, que sería un post. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la función literal de REST. Entonces, miremos.
Voy a compartir el video por acá. Y bueno, vamos a ver este otro, donde nos hablan de REST y de SOAP. REST y SOAP, digamos que son dos servicios, dos lógicas que establecen cómo la información se debe manejar, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son sus ventajas y desventajas. También vamos a darnos cuenta de cuáles podrían llegar a ser sus similitudes o diferencias. Entonces, vamos a prestarle atención a este otro video y ya entonces continuamos. Hablemos de las diferencias entre SOAP y API REST. Empecemos por la definición de SOAP. SOAP o Simple Object Access Protocol es un protocolo estándar que define cómo dos objetos se pueden comunicar por medio del intercambio de datos XML. SOAP se deriva de un protocolo creado por Dave Wiener en el año de 1998. Fue creado por Microsoft, IBM, entre otros. Ahora vamos a definir a REST. REST proviene de Representational State Transfer, que significa transferencia de estado representacional, por sus siglas en inglés. Propiamente es un estilo de arquitectura de software. El término REST se originó en el año 2000 en una tesis doctoral escrita por Roy Fielding, uno de los principales autores del protocolo HTTP. Veamos las ventajas y desventajas de SOAP y API REST respectivamente. Empecemos por las ventajas de SOAP. Debido a que SOAP usa XML, se permite invocar procedimientos remotos de muchos lenguajes. Esto permite el intercambio de información. SOAP utiliza una comunicación vía HTTP que es fácilmente escalable, además de ser casi siempre permitido por los cortafuegos. Es posible usar SOAP con usuario anónimo o autenticación. Es posible transmitir texto mediante HTTP o SMTP. Vamos a ver ahora las desventajas de SOAP. Debido al uso de XML, SOAP es considerablemente más lento que otros, ya que los datos binarios se codifican como texto. Tiene dependencia del WSDL, cuyo significado es Web Service Description Language. Al contrario que Java, PHP y Python, ciertos lenguajes no ofrecen un apoyo adecuado para su uso, ya sea a nivel de integración o de soporte de IDE. Ahora hablemos de las ventajas de REST. REST separa cliente-servidor y cada mensaje HTTP contiene toda la información necesaria para comprender la petición. REST tiene operaciones bien definidas que se aplican a todos los recursos de información. Las más importantes son POST, GET, PUT y DELETE. REST contiene una sintaxis universal para identificar los recursos, pues los objetos se manipulan a través de la URI, que es un identificador de recursos uniforme. REST contiene escasos consumos de recursos y esto reduce los costos de mantenimiento e incrementa la agilidad de los procesos de transformación de las empresas. Además, REST es independiente del tipo de plataforma o lenguaje. Esto quiere decir que lo podemos utilizar para dispositivos móviles o aplicaciones de escritorio sin ningún problema. Ahora te diré las desventajas de REST. Con REST nos podemos encontrar problemas al unir información detallada. Por ejemplo, unir IDs de alumnos con detalles de alumnos. Con REST se hacen peticiones que pueden traer más información de la que necesitamos. Con REST, la seguridad podría ser un punto débil si no se sabe gestionar con cautela. Además de eso, REST no define tipos de datos y no hay estándares de respuesta. En conclusión, SOAP se centra en el diseño de las aplicaciones distribuidas, mientras REST se centra en la escalabilidad
y en el rendimiento para sistemas distribuidos. Espero que la información te sea de gran utilidad y como siempre, espero que te haya gustado el video. With my friends. Entonces, Wesley, espero que los videos hayan sido lo suficientemente claros para entender o tener una visión un poco más clara de lo que son los web services y de estas dos lógicas, lo que es SOAP y REST, es su funcionalidad. Y podemos ver que dependiendo de lo que queramos hacer, podemos tener uno o el otro. Listo. De pronto tenemos alguna pregunta o algo que agregar respecto a este tema, algo que quisiéramos saber directamente. Ok. Entonces vamos a revisar lo que es el vocabulario de esta sesión para, bueno, son términos bastante interesantes. Pero vamos a empezar un poco de atrás hacia adelante. Bueno, entonces este término nos dice media type. ¿Qué es un media type? Miremos. Dice media type is a format of a request or response body data. Web service operations can accept and return data in different formats, the most common being JSON, XML, and images. Entonces, ¿qué es media type? Media type hace referencia al formato que tiene un cuerpo de información o un conjunto de datos. Listo. En el video nos mostraban que muchas veces utilizamos lo que es JSON o XML, dependiendo si estamos utilizando REST o SOAP, y estos establecen el formato de los datos que estamos manejando. Entonces, en MediaType estamos hablando del tipo, ¿cierto? ¿Qué tipo de datos o cuál es el formato que la información va a tener? ¿Cómo se va a transportar? Y a eso hace referencia cuando hablamos de MediaType. Vamos a hablar de cuál es el formato que van a tener todos estos datos o toda esta información al momento de ser transportadas. ¿Listo? Eso sería la referencia del media type. Luego tenemos affordance. Entonces, ¿qué es affordance? Dice, it is the possibility of an action with an object. It is not a property of the object itself. Básicamente, cuando nosotros hablamos de la affordance, son las posibilidades o son las acciones que podríamos llegar a tomar con un objeto como tal. Entonces dice que son las, ¿cierto? Es la posibilidad de una acción con un objeto. Por ejemplo, nosotros podemos tener un objeto como una silla, ¿cierto? ¿Y cuál sería su affordance? Su affordance son todas las acciones que podríamos llevar a cabo con esa silla. Nos podemos sentar, inclusive nos podemos parar en ella, podemos golpear a alguien, ¿cierto? Podemos, no sé, atrancar una puerta. Todas esas son las acciones o las posibilidades de acciones que se pueden realizar con ese objeto. Ahora, si lo llevamos un poco a los sistemas de información, ¿cierto? A lo que es la programación, vamos a decir entonces que un objeto pues es una representación abstracta o es un grupo de datos que cumplen una función específica. Entonces, de igual forma nos habla de todas las acciones que podríamos llevar a cabo con ese objeto. ¿Cierto? No sé, podemos ejecutar ciertas acciones, podemos realizar ciertos procesos y
digamos que la idea es ser conscientes de todo el potencial que podría tener un objeto, un programa o esto por el estilo. Entonces, cuando hablamos del affordance, básicamente son todas las acciones que se puede hacer con un objeto o un programa en específico. ¿Listo? Por acá tenemos algo que dice Streamline. Streamline va de la mano con Improve, que es mejorar, optimizar o potencializar. ¿Y en qué consiste esto? Miremos. Dice que streamline it's to make something more effective and efficient by employing faster and simpler working methods. Cuando nosotros hacemos o hablamos de streamline, estamos diciendo que es hacer algo más efectivo y más eficiente, simplemente utilizando métodos más simples y más rápidos, digamos que hacer más con menos esfuerzo. Por ejemplo, developers use external software to streamline their project. Entonces, un desarrollador puede crear todo él mismo o ella misma, ¿cierto? Todo lo puede llevar a cabo, todo lo puede desarrollar desde cero, pero le puede tomar más tiempo. Entonces, podría, in order to streamline, ¿cierto? Para potencializar, optimizar mucho su programación o su trabajo, lo que va a hacer es que va a utilizar software externo, frameworks, ¿cierto? Plantillas y todas estas herramientas que le van a permitir optimizar y hacer lo mismo en menos tiempo y de una forma mucho más sencilla. ¿Listo? Entonces acá tenemos cuando hablamos de streamline. Y is similar to improve. Bueno, después tenemos metadata. Dice que, ¿qué es metadata? Dice, summarizes basic information about data, making finding and working with particular instances of data easier. Metadata can be created manually to be more accurate or automatically and contain more basic information. Entonces, aquí estamos hablando de los metadatos. Entonces, ¿qué son los metadatos? Es información que utilizamos para organizar y describir la misma información. Por ejemplo, acá nos hablan de un catálogo, por ejemplo, un catálogo en una librería donde nos muestran todos los libros. Algo que podríamos hacer es simplemente colocar todos los libros. Por ejemplo, busquemos esta página. Sí, entonces, digamos que simplemente podríamos colocar el libro y el precio, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué serían los metadatos? Los metadatos serían, por ejemplo, el nombre del autor, el título, ¿sí? Miren que la carátula ya está, pero de igual forma le colocamos el título al libro, a pesar de que ya esté en la carátula. Le colocamos la editorial, que dice Grupo Planeta, dice edición, tapadura, y miren que dicen quedan 100, más de 100 unidades. Entonces, todo esto son metadatos, o sea, información que utilizamos para describir y organizar la misma información. Como les digo, esto en sí, si lo quitamos, si quitamos el Mario Mendoza, el Grupo Planeta, la edición, tapadura, esto de las unidades, si quitamos todo eso, de igual forma, la información se va a entender. Si dejamos solo el libro, la carátula y el precio. Pero los metadatos los utilizamos para brindar más información, para organizar, para hacer muchas de estas cosas. ¿Listo? Y por ejemplo, en un directorio telefónico, un phone book, podemos colocar los números de teléfono de la forma que sea, la gente que busque el número como pueda,
O vamos a utilizar los metadatos, que en este sentido serían los nombres de los dueños de esos números telefónicos, los cuales me permite ordenarlos alfabéticamente y así será mucho más fácil encontrar estos números telefónicos. ¿Listo? Bueno, por acá. Luego tenemos algo que es portability. ¿Qué es portability? Dice, it is the ability of an application to run properly in a different platform to the one it was designed for, with little or no modification. Where modification is needed, the task of modifying the software to allow it to run in the new environment is known as portability. Entonces, miren que estamos hablando de la portabilidad. Cuando nosotros hablamos de que un programa es portable, por lo general tenemos la sensación o se da la opción de que es un programa que simplemente lo podemos llevar en nuestra USB y no necesita instalación. O sea, no es necesario que lo instalemos en ninguna parte. Simplemente lo llevamos. Aunque portabilidad también es la capacidad, pues la habilidad que tiene una aplicación de funcionar en cualquier plataforma. Por ejemplo, hay aplicaciones que funcionan en iOS, en Android y en todos los otros sistemas operativos que lleguen a existir sin ningún problema, que puedan correr en Windows, en Linux. En este sentido también, eso también habla de portabilidad. ¿Listo? Esas dos opciones. Bueno, tenemos decouple or decoupling. Les voy a compartir esta imagen y ya se las voy a mostrar. Decoupling o decoupled hace referencia o básicamente significa desvincular. ¿Y qué es lo? Entonces, vamos a hablar de un sistema de tecnologías desvinculado, o sea, que no está conectado literalmente, no está conectado. Miremos acá, Architecture, Evolution of How We Build IT Systems, que nos muestran la evolución de cómo construimos sistemas de información para el flujo de datos, ¿cierto? Entonces dice que al inicio era un sistema sólido, todo se construía en un solo lugar. Después se pasó a un sistema layer por capas. Teníamos diferentes niveles, diferentes capas y cada uno pues cumplía una función, pero de igual forma estaban vinculados. Finalmente se pasó a un sistema desvinculado, es decir, que se separa, se individualiza. Cada sistema no está conectado, pero al final todos cumplen una función y se enfocan todos trabajan conjuntamente sin estar conectados literalmente para lograr un objetivo. Entonces, decouple es desvincular o un sistema desvinculado que trabaja de forma individual, pero que, digamos, buscan un objetivo en común. Entonces, cuando hablamos de lo que son los web services, tenemos sistemas desvinculados, pero pues al final la finalidad es el flujo de información. ¿Listo? Y recuerden, decoupled, desvincular. Y hace referencia a un sistema desvinculado, un sistema que no tiene relación alguna como tal, que no están conectados, pero que sí trabajan conjuntamente. All right? Y bueno, entonces hasta acá tenemos decoupled or decoupling. Tenemos portability, metadata, tenemos streamline, that is similar to improve, affordance, y tenemos media type. Con estos términos, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta que de pronto queramos enfatizar en alguno o hasta aquí vamos bien? Profe, en el último término, para esa parte del último término otra vez. Este. Sí. ¿El media type o cuál?
Ok. De pronto nos falló el micrófono. Bueno, entonces, continuamos. Después tenemos client. Entonces aquí vamos a hacer alusión al modelo cliente-servidor. Entonces, que le llamamos cliente a un sistema o a un computador o a un programa que accede a los servicios disponibles en la web. No necesariamente es una persona o es un comprador, ¿cierto? En un servicio, sino que en este caso un cliente, como les digo, puede ser un programa que accede a algún servicio o un servidor, bueno, en este caso no. Un cliente es un programa o un computador que accede a un servicio o a un sistema para realizar una petición. Esto sería un cliente. Después tenemos addressable. Entonces, addressable pues viene de la palabra address. Como sabemos, address es una dirección. Entonces, es la dirección. What is your address? What is your address? Entonces, address hace referencia a la dirección, ¿cierto? Dirección de nuestro domicilio o este tipo de cosas. Cuando nosotros hablamos de addressable, dice que es relating to or denoting a memory unit in which all locations can be separately accessed by a particular program. Entonces, cuando hablamos de addressable, decimos que es direccionable, ¿cierto? Algo que se puede direccionar, que se puede encontrar, sea con un link o este tipo de cosas, ¿sí? Algo a lo que se le puede, a lo que se puede llegar, a lo que se puede encontrar. ¿Listo? Entonces, cuando decimos que un programa es addressable o esta información es addressable, es porque se puede llegar ahí. Y decimos que es unaddressable, o sea, que no se puede encontrar, no se puede acceder a esa información. Después tenemos el timestamp. El timestamp es bastante sencillo. De todas formas, acá también les tengo una imagen para que lo tengamos con mayor claridad. ¿Qué es el timestamp? Es una marca o un registro de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo así que una marca o un registro de tiempo? Sí, simplemente es ese registro, como pueden ver acá. Sí. Esa marca de tiempo donde nos muestra pues la fecha y la hora exacta de la ocurrencia de un evento. Nosotros podemos programar. No sé, por ejemplo, yo tengo una página web y quiero que el sistema registre, ponga un timestamp de cada vez que se compra un producto para saber cuál es el horario que más se vende, por ejemplo, o en el horario en que los usuarios más se compra para mandar más ofertas o algo por el estilo. Entonces, con este timestamp voy a tener el registro. Este timestamp lo vemos todo el tiempo cuando creamos un archivo. Siempre está ahí, aunque pues, digamos que de una u otra forma no somos tan conscientes, pero siempre está ahí. El timestamp siempre nos muestra la última fecha de modificación, cuando se creó, por ejemplo, en una red social, si hacemos una publicación, siempre tiene el timestamp y siempre va a estar ahí. Con las cámaras digitales, cuando pues, tomamos una foto, nos colocan el timestamp, fecha y hora en que se tomó la foto. ¿Listo? Y ese es el timestamp, como les digo. Nosotros, en nuestra página web, por ejemplo, podemos programar el timestamp para que registre el tiempo exacto cuando un usuario realiza una compra o cosas así, para tener un registro mucho más claro de digamos, cuándo es el flujo o cuándo se genera esto. Por acá tenemos applets. ¿Qué son las applets y cómo funcionan? Entonces, las applets dice que son small programs that can be shared with other applications and that are developed for a specific purpose. Entonces, dice que las applets son pequeños programas que pueden ser compartidos con otras aplicaciones y que son desarrolladas para un propósito en específico. Por ejemplo, podemos crear un applet para registrar, ¿cierto? O
las acciones en el mercado, el precio, ¿cierto? Para seguir, digamos que es cierto. Podemos crear un programa, un applet, para que le haga seguimiento al precio de las acciones en el mercado de valores y periódicamente puede mostrar estos valores en una página web. Entonces, pensemos en un applet como una ventana emergente. Esas ventanitas que siempre, casi siempre están bloqueadas, que casi no, digamos que eso es un applet. Sí, cuando nos sale propaganda o inclusive esto que está acá al lado mío, donde estoy, esto también es un applet. Su función es mostrar un mensaje de publicidad. Sí, yo lo puedo quitar de acá. Siempre lo vemos como anuncios, pero su nombre real o este tipo de cosas se crean es a través de applets. Sí. Pongamos otro ejemplo. No sé, yo tengo una página de la universidad, o en la página de la universidad están de aniversario, ¿cierto? Y queremos mostrar el mensaje a los estudiantes para que se enteren, no solo dejarlo. Entonces creamos un applet. Las applets no están diseñadas, algunas, pues, algunas sí y las podemos reutilizar, pero yo como desarrollador o programador las puedo crear. Entonces yo configuro, creo un applet que le dé un mensaje a los estudiantes, que les diga que la universidad está de aniversario y los invite a algo. ¿Sí? Todo eso sería un applet. Inclusive, por ejemplo, si miramos acá, esto que aparece acá, miren, este sería el mejor ejemplo de lo que es un applet. Esto es un applet. Sí, mire que su función específica es dar información sobre algo. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, y ese sería todo el vocabulario del día de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda con alguno de estos términos? So, people, preguntas. Realmente todos los términos quedan claros. Ok, entonces continuamos. En este punto nos hace falta revisar lo que es la estrategia de lectura de esta sesión. Entonces, vamos a ver el video, a ver un video donde nos explican, nos muestran esta estrategia de lectura, cómo funciona y qué es lo que debemos hacer. Entonces, les voy a compartir para que lo miremos. La estrategia de lectura para hoy se llama questioning. ¿Sí? Entonces, vamos a cuestionar, ¿cierto? Hablamos de un cuestionamiento y vamos a ver en qué consiste esta estrategia de lectura, cómo funciona y todo por el estilo. No recuerdo si compartir el audio por acá sí. Oh, let's go. Live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning. Albert Einstein. Welcome to Reading Strategies 101.
On today's show, we're going to be discussing questioning. You may be asking yourself, why questioning? There's nothing wrong with my reading. Well, questioning can better enhance the reader's ability to connect with the text. Good readers generate questions before, during, and after reading. They refer explicitly to the text being read to answer questions, and they include evidence from reading within writing and speaking. Question before, during, and after reading a text. Well, how do I do that? Try journaling. Journaling can help you keep track of some of the questions that you may have before, during, and after reading a text. Research supports the fact that if you activate prior knowledge about a content area that you're reading about, you're more likely to understand and comprehend what you're reading. Keeping a journal is a really good idea. One of my favorite genres in all of reading is alternative history. I love to make predictions about what could have happened, what should have happened. I love putting myself in other people's shoes. Predictions is a consequence, it's an effect of asking questions before, during, and after reading a text. Generating questions before, during, and after a text can lend itself to thick and thin questions. What am I talking about here? There's nothing wrong with asking thin questions. Those are questions that require usually a one-word answer, such as who, what, when, or where. True connection to a text occurs when you ask thick questions. Those are questions that require much more than a one-word answer. Those questions are why and how. Thick questions can be inferential, which cause a reader to dive deep in a text, to read between the lines, if you will. This is a great opportunity to introduce a new vocabulary word to you. Implicit is a synonym of inference. To make an inference means to read between the lines. An implicit question forces a reader to read between the lines, to find an answer that may not be written explicitly within a text. While finding the answers to explicit questions can be quite simple, finding the answers to implicit questions can require much effort. Don't give up. Explicit questions have explicit answers. They're answers that are found directly within the text. Reading requires us to be detectives, finding answers to both implicit and explicit questions. If you're asked by your teacher to write an opinion about subject matter that you're reading from your text, you could be like a detective and find evidence to support your opinion. In summary, you need to understand that readers make leaders. You need to question, and you need to question effectively. Question before, during, and after reading a text. It gives you purpose, it gives you meaning, it helps you connect yourself to your text. Thank you so much for watching. We'd love for you to connect with us. Check us out on Teachers Pay Teachers. Follow us on Instagram. Like us on Facebook. Ok, people. Entonces, recapitulemos un poco. Entonces, ¿qué es questioning? Dice que es simplemente hacernos preguntas. Antes, durante y después de la lectura. ¿Sí? Entonces, questioning nos invita a estar constantemente preguntándonos, cuestionándonos acerca de lo que estamos leyendo, acerca de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Hasta este punto, ¿tenemos alguna pregunta?
Oh, vamos bien. Un dibujito por ahí. Perfecto. Entonces, permítanme por acá. La actividad que vamos a hacer el día de hoy, ¿cierto? La actividad sobre la lectura es bastante sencilla. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer eso de cuestionamiento o de question, ¿cierto? Simplemente vamos a realizar la lectura del texto, ¿cierto? Permítanme un momento por acá. Ok, entonces, como les decía, vamos a generar o vamos a formular 5 preguntas, ¿sí? 5 preguntas que tengan relación estricta al texto. Entonces vamos a mirar algo por acá. Recuerden que estamos en la sesión número 12, ¿cierto? Y estamos trabajando en el worksheet 3.12. Aquí nos hablan de lo que es REST, nos hablan de como los principios que este tiene, hablan de lo que es un resource, que es un recurso en REST, cómo funciona, tenemos todo pues del vocabulario y este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formular 5 preguntas, nos vamos a cuestionar siempre. Y esas preguntas, entonces estamos en la sesión número 2 y aquí tenemos un form. Vamos a ingresar allí y aquí vamos a compartir questions and answers, estas preguntas. Entonces vamos a formular 5 preguntas con sus respectivas respuestas. Entonces, yo me hago 5 preguntas relacionadas con el texto y yo mismo le doy respuesta a estas preguntas, ¿sí? Tratemos de que no sean de pronto preguntas tan de sí o no. A veces veo que hacemos preguntas de sí o no y pues también son válidas, pero pues tratemos de que sean un poquito más exigentes, de que sean un poquito más cierto. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, listo. Y bueno, entonces esa es la actividad, eso es lo que vamos a hacer. No sé, preguntas, bueno, dudas, ¿sí queda claro lo que debemos hacer? Señor. Perfecto. Entonces, manos a la obra y vamos a trabajar ahora, después de que más o menos unos, yo creo, 20, 25, 30 minutos como máximo. Ya después socializamos un poco sobre lo que dice el texto y
Ya, entonces terminaríamos la sesión, listo. Pero es importante socializar un poco las preguntas y la información que allí tenemos, listo. Entonces, manos a la obra, manos a la obra.
Se le pasa por la mente que hay una opinión.
Profe, buenos días. ¿Cómo está? Una pregunta. Yo entré alrededor de 5 minutos y veo esa imagen, no sé qué actividad se va a realizar o qué actividad se está realizando. Para que el me indique.
Hey people, ¿cómo vamos? Veo que todavía no hemos publicado ninguna respuestas. No sé si de pronto estamos trabajando en ello o tenemos en alguna dificultad. O nadie está trabajando en las preguntas para saber, mirar entonces si hacemos alguna otra actividad. Sí me escuchan, ¿verdad? Buenos días, profe. Sí, sí, sí lo escucho. Yo no hace como a las 7 ingresé, profe, y estoy haciendo las preguntas. Ok, perfecto. ¿Y los demás? ¿Cómo vamos?
Ok, people. Entonces, recuerden entonces que la actividad quedará abierta simplemente hasta el día de mañana. Si logran terminar, da igual, entonces esta se cerrará. ¿Listo? También recuerden que el próximo sábado a las 6 de la tarde tendremos nuestro examen final. Si por alguna cuestión no lo pueden presentar este día, los invito a que me envíen un correo electrónico indicando pues el por qué no pueden y entonces ya organizaríamos un horario extracurricular, digámoslo así, o extra clase en el cual puedan presentar y les favorezca para la presentación del examen. ¿Listo? Igual lo ideal sería hacerlo lo antes posible para poder hacer el cierre de notas y de este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces espero que tengan un feliz resto de día y que poderlos ver el sábado y que podamos culminar este ciclo 3 satisfactoriamente. Muchas gracias, profe. All right, so thank you very much for coming today, and I hope to see you later. Okay, bye-bye to everyone.